Hola, bienvenidos a nuestra documentaria de Logan y Malia. Somos estudiantes en una universidad en los Estados Unidos. Vamos a comparar los sistemas de educación en Sudamérica a los Estados Unidos. También vamos a hablar de las universidades y investigar las escuelas primarias y secundarias. Las escuelas de Sudamérica tienen muchas diferencias de nuestras experiencias en los sistemas de escuela en los Estados Unidos. Por los ejemplos, vamos a comparar Panamá a los Estados Unidos. Panamá sitúa sobre Colombia y debajo de Costa Rica. En los Estados Unidos y en Panamá, la educación pública es gratis hasta la universidad. En los Estados Unidos enseñan sus clases en inglés, pero en Panamá enseñan sus clases en español, aunque es imperativo. Porque nadie sabe inglés, el gobierno crea el programa Panamá Bilingüe. Es un programa por maestros y estudiantes en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Allí ellos aprenden inglés por 8 a 16 semanas. Es un país con un sistema de educación muy interesante. Mucha gente no va a la educación secundaria o a la universidad. Los dos son opcionales, pero en los Estados Unidos es obligatorio para todos estudiantes estudiar hasta los 18 años. Si una persona panameña estudia hasta los 18 años, recibe un diploma de bachelor con una especialidad en las ciencias, la literatura, la tecnología, los negocios o a la agricultura y ganadería. Panamá tiene 3 años opcionales de educación secundaria después del noveno grado de escuela para recibir un diploma. Los estudiantes necesitan buenas notas y necesitan dinero para continuar su educación al grado 12. Pero, ¿por qué muchos estudiantes terminan su educación antes del grado 10 y menos estudiantes asisten a una universidad? Solo 92,500 estudiantes panameños están matriculados en una universidad. En comparación, la Universidad de Virginia tiene 22,000 estudiantes en una sola escuela. Más de 365,000 estudiantes en Panamá quieren asistir a una universidad, pero ellos son incapaces porque las universidades no tienen espacios disponibles. Eso es porque solo tiene 5 universidades. En los Estados Unidos, 69,2% de los estudiantes asisten a una universidad después de la escuela secundaria. Muchos estudiantes en los Estados Unidos se sienten que es necesario asistir a una universidad para ser respetados y exitosos. Eso es interesante porque en muchos países como España existe un énfasis en escoger una escuela de comercio o una educación con una universidad en la juventud. Los Estados Unidos tienen 7,253 escuelas secundarias y universidades. Nos gusta estudiar. Ahora vamos a escuchar a una invitada especial. Gloria es de Panamá, pero estudia aquí en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos.
Sus padres viven en Panamá y ella estudia en Panamá por toda su juventud. Hola Gloria, gracias por su ayuda. ¿Por qué decides estudiar en los Estados Unidos? Porque es un lugar donde se consiguen muchas más oportunidades que en Panamá y los panameños tienden a buscar ese tipo de oportunidades. Si fuiste a una buena escuela, se espera de ti que vayas a estudiar a los Estados Unidos a conseguir más de la mejor educación que puedes conseguir. ¡Qué interesante! ¿Cuáles son las diferencias que tú notas del sistema entre la educación en América a la sistema de educación en Panamá? Ok, primero que nada, se nota mucho la diferencia de calidad en la educación que se presta en Panamá. O sea, en Panamá hay muchas escuelas que simplemente como no ofrecen la educación que la gente se merece, pero sí hay más o menos 4 o 5 que son muy muy buenas y son las escuelas de donde salen las personas que estudian en Estados Unidos para seguir consiguiendo una mejor educación. Entonces la diferencia se sabe que es que en Estados Unidos se consigue una educación de mucha más alta calidad y por eso la gente quiere venir acá. ¿Y cuántas opciones tienen los estudiantes de Panamá después de la escuela secundaria? ¿Van más personas a las universidades después de la escuela secundaria o van más personas a trabajar? No, en Panamá definitivamente cuando te gradúas de la escuela secundaria vas a la universidad, pero o sea, nunca vas directo a trabajar, pero si no te puedes ir a los Estados Unidos, vas a universidades en Panamá, que es lo que hace la mayoría de la gente. Pero si tienes el chance de irte afuera, te vienes a los Estados Unidos, pero empiezas a trabajar ya cuando te gradúas de la universidad. Pero si vas a conseguir un trabajo, es normalmente un internship, una pasantía durante tu tiempo de vacaciones. Si no, universidad. Gracias, Gloria. De nada. Antes de terminar, queremos preguntar una pregunta interesante. ¿Piensan que los estudiantes en los Estados Unidos se sienten como ellos necesitan asistir a la universidad para ser prósperos? Pues quizás ustedes no necesitan un diploma para ser prósperos en Panamá. Quizás sus trabajos no existen. Ustedes fueron a una universidad. Queremos saber sus respuestas porque hay una gran presión ir a la universidad en los Estados Unidos. Pero como pueden ver, no es verdad en Panamá. Posiblemente los tipos de trabajos en los países son diferentes, pero en muchos trabajos en los Estados Unidos no es verdad también necesitar un diploma. Esperamos que ustedes aprendan algunas cosas valiosas de nuestro video. Queremos estudiar al extranjero, por eso es importante que aprendamos sobre las diferencias en los sistemas de educación. Gracias por su atención y hasta luego.